durante el siglo V a.C., una de las ciudades de Grecia llegaría a destacarse por sobre el resto. En el transcurso de ese siglo libró dos grandes guerras contra el mayor imperio de esos tiempos y otra contra la liga encabezada por Esparta. Desarrolló una flota que dominó todo el mar Egeo. Profundizó y perfeccionó el sistema de gobierno democrático. Realizó obras en escultura y arquitectura que sirvieron de modelo para las generaciones posteriores. Esos fueron algunos de los logros de la ciudad de Atenas. El mundo griego clásico estaba compuesto por una multitud de ciudades-estado independientes. Estas ciudades, cada una con su gobierno, su ejército y autonomía económica, tenían constantes conflictos entre sí. Casi todas estaban ubicadas en la costa, ya que el Mediterráneo era la vía de comunicación natural del mundo griego. Aprovechando las diferencias entre las ciudades griegas, el imperio persa, en plena expansión, intentó conquistarlas por primera vez en el año 490 a.C. Para ello, el rey persa movilizó un gran ejército, pero fueron derrotados por los atenienses en la batalla de Maratón. 10 años después el ataque se repitió. Un ejército de 300.000 hombres invadió Grecia. La primera batalla la libraron contra un pequeño ejército encabezado por 300 espartanos, que los detuvo durante 3 días en el desfiladero de las Termópilas. Durante los 10 años transcurridos desde la primera invasión, la ciudad de Atenas había desarrollado una importante flota. Los atenienses abandonaron la ciudad, que fue saqueada e incendiada por los persas. Posteriormente, la flota de Atenas triunfó contra los persas en la batalla de Salamina. Finalmente, en Platea, un ejército combinado de espartanos, atenienses y de otras ciudades griegas derrotó a los persas definitivamente. El Mediterráneo oriental quedaba para los griegos. Las ciudades griegas no se mantuvieron unidas por mucho tiempo. Algunas conformaron con Esparta a la cabeza la Liga de Peloponeso. Otras, con Atenas, la Liga de Delos. A las ciudades que conformaban esta última, Atenas les aseguraba protección a través de su poderosa flota, a cambio generalmente de un tributo. Buena parte de ese dinero sirvió para las grandes construcciones atenienses, entre ellas el famoso Partenón. La ciudad griega es ante todo una acrópolis, es decir, el lugar alto rodeado de fuertes muros que encierran los principales edificios dedicados al culto. Debajo de la acrópolis, el resto de la ciudad, que en el caso de Atenas también estaba amurallada. En la acrópolis ateniense se destacaba el Partenón, construido en el siglo V y dedicado a la diosa de la ciudad, Atenea. En el interior de este hermoso edificio, totalmente construido en mármol, se encontraba la estatua de la diosa, de 9 metros de alto y revestida en oro. Lamentablemente, el aspecto de esta estatua solo puede reconstruirse por testimonios, dado que las sucesivas destrucciones que sufrió Atenas no dejaron rastros de ella.
De gran importancia para Atenas era el sitio que llamaban Ágora, que fue primero el lugar de mercado y luego el centro en el cual se reunían en asamblea para discutir los asuntos de Estado. Así debió verse el Ágora durante el siglo V, rodeado de edificios entre los que se destacaban el del Consejo o Bulé, llamado Buleterión. Durante el siglo V los atenienses pudieron resolver un problema crucial para la ciudad: la provisión de agua potable desde las vertientes. Para ello desarrollaron un sistema de cañerías construidas con barro cocido, con las que llevaron el agua a toda la ciudad. Enterrado bajo tierra, este sistema atravesaba el ágora y desde allí se esparcía hasta las viviendas de los habitantes de Atenas. Los ciudadanos atenienses vivían en casas construidas por lo general de 2 plantas, con un patio interior que comunicaba toda la casa y disfrutando de comodidades austeras. Hemos dicho ya que Atenas había construido una enorme flota con la que se aseguraba el dominio del Mediterráneo oriental. Estaba compuesta por naves mercantes y buques de guerra. Estos tenían la característica de poseer un enorme ariete de bronce en su proa, lo que les permitía embestir a los barcos enemigos y hundirlos. Los barcos lograban gran velocidad gracias a las 3 hileras de remos que tenían a cada lado, lo que les permitía alcanzar 10 nudos por hora. Contaban con una tripulación de hasta 200 remeros. Los atenienses tomaban las principales decisiones de gobierno a través de la Asamblea de los Ciudadanos. Esta, reunida en el Ágora, podía declarar la guerra o firmar la paz. Además contaban con un consejo de 500 hombres sorteados de entre el conjunto de ciudadanos que se reunían regularmente en este edificio del Ágora para preparar los temas que serían sometidos a la decisión de la Asamblea. Los consejeros duraban 1 año en el cargo y no podían volver a ejercerlo hasta que todos los ciudadanos hubieran pasado por él. Cada día del año elegían también por sorteo un presidente para el consejo. Las votaciones se hacían depositando piedras de colores que indicaban si los ciudadanos estaban a favor o en contra de una medida. Todo se discutía en la asamblea y todos tenían derecho a expresarse. También desarrollaron un sistema para prevenirse del abuso de poder. Los ciudadanos atenienses votaban, escribiendo en una piedra llamada ostracón, el nombre de aquel al que consideraban que había acumulado demasiado poder. Si obtenía una mayoría de votos, era condenado al ostracismo, es decir, debía alejarse de la ciudad por un lapso de 10 años, pero se respetaban sus propiedades.
En Atenas, solo los ciudadanos podían participar de las decisiones de la asamblea. La mayoría de la población quedaba excluida. Ni las mujeres ni los extranjeros residentes en Atenas podían votar, y mucho menos la enorme masa de esclavos en cuyo trabajo se basaba la economía ateniense. Si bien la democracia era amplia y directa, el concepto de ciudadanía era restringido. La guerra que enfrentó a Atenas a la cabeza de la Liga de Delos, con Esparta liderando la Liga del Peloponeso, resultaría la ruina de ambas ciudades-estados. Atenas sabía que su poderío estaba en su flota y que no podía competir con los espartanos en la lucha terrestre dada la capacidad de la infantería hoplita de Esparta, cuyos ciudadanos tenían como actividad principal la guerra. La ciudad de Atenas estaba fortificada y dos largos muros formaban un corredor que la comunicaba con su puerto llamado el Pireo. A instancias de Pericles, su principal dirigente en esta época, decidieron fortalecer los muros construyendo una sólida pared que impidiera el avance del enemigo. Sabiendo que los espartanos no contaban con técnicas de asedio que les permitiera derribar esas paredes, decidieron refugiarse tras ellas y dejar los campos que rodeaban a la ciudad. Los hoplitas espartanos incendiaron los campos y rodearon Atenas, pero poco podían hacer ante las murallas que protegían la ciudad. Durante años asediaron a Atenas y destruyeron sus cosechas sin poder conquistarla definitivamente. La flota ateniense proveía a la ciudad de los elementos necesarios para resistir, al tiempo que atacaba las costas de las ciudades aliadas de Esparta. La guerra se desarrolló durante más de 27 años, de avances y retrocesos de ambas partes y con grandes pérdidas de vidas humanas. Como ejemplo hay que citar la peste que asoló a Atenas a poco de iniciada la guerra. Fueron precisamente las naves atenienses las que trajeron a la ciudad una extraña enfermedad que se propagó entre toda la población. Los expertos en la actualidad creen que se trató de la fiebre tifoidea, pero hay pocas certezas al respecto. El historiador Tucídides, que vivió en esa época, nos relata que un cuarto de la población murió a causa de la peste. La muerte afectó a todos los estratos de la población, incluyendo al principal dirigente griego del siglo V, Pericles, a cuyo genio se adjudican las reformas que ampliaron la democracia ateniense y las obras que hicieron de Atenas una ciudad portentosa en su tiempo.
Finalmente, en el año 404 a.C., Atenas caería ante el poder de Esparta, pero los costos de la cruenta guerra serían también pagados por los propios espartanos, quienes a pesar de su triunfo no lograron la hegemonía sobre el mundo griego. Las ruinas de la Acrópolis ateniense nos dan hoy un pálido reflejo de la gloria y el poderío de otros tiempos.